espacio de jornadas poéticas de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, también conmemorando el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Entonces no quisimos desaprovechar la grandiosa oportunidad de tener a alguien de la casa, nuestro amigo Mario Castrillo, que la mayoría de ustedes pues lo conocen, crítico de arte, un compañero por muchos años en la Secretaría de Arte y Cultura, y en esta tarde lo vamos a tener con este público que de nuevo les damos la bienvenida a todos los estudiantes de la Escuela de Arte, a nuestros amigos artistas que los visitan siempre en nuestras exposiciones. Así que vamos a dejar ya la presentación del libro de Mario Castrillo, que entendemos está inaugurando ahora y luego va a comentar él también en otros espacios donde también lo va a estar presentando. El arte del contenido social en El Salvador. Mario, bienvenido, te dejamos con este público acucioso y listo para preguntar. Es un gusto estar con ustedes este día. Quiero agradecer a la Secretaría de Arte y Cultura, a Carlos Godoy por ceder este espacio y por promoverlo. Quiero agradecer también esas hermosas canciones que siempre hacen falta y caen muy bien en el ánimo. Bueno, este libro trata sobre el arte social en El Salvador, se centra sobre todo en las artes visuales, y lo que vamos a encontrar ahí es la realidad económica, social y política del país y la forma en que los artistas la interpretan. Yo sostengo que el arte parte de la realidad. Eso no quiere decir que sea falto de imaginación, sino que en el arte lo subjetivo, la imaginación y la fantasía del artista es lo que le da una calidad determinada. Vamos a ir empezando. Lo dedico a Julio Castillo Oya, caído en una operación militar a sus 25 años. Era el segundo jefe del Ejército Popular de Liberación, de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL. Un gran amigo, le debo mucho a él. Así que creí bien dedicarle este libro. El artista es un ser enraizado en su tiempo. De ahí que el arte indiscutiblemente sea un producto social. El contenido de toda obra de arte es la realidad y asimismo reflejo del ser social. Las obras de contenido social son obras temáticas, mas las obras temáticas de este tipo que abordan desde esa óptica la realidad no deben considerarse como un documento histórico o sociológico sin la debida valoración, precisamente porque se incorpora en ella la subjetividad del artista. Esta obra que vemos aquí forma parte del libro, es de Dagoberto Nolasco, que lo tenemos acá presente. Es uno de los mejores dibujantes del país. Le ha tocado, digamos, bregar solo por el mundo del arte, y lo que nos presenta es un antimotín. A los que estuvimos inmersos en las luchas sociales en los años 70 y décadas de los 80, los antimotines eran en cierta forma familiares e indeseables. Y Nolasco nos presenta eso, un motín en plena calle dispuesto a reprimir. Lo que acompaña al antimotín, lo que vimos a su alrededor, es lo que aporta Dagoberto Nolasco, fruto de su imaginación, una imaginación desbordante.
En este trabajo he incluido obras figurativas en sus diversas acepciones, figurativas dentro del realismo crítico, neofigurativas, expresionistas, hiperrealistas, obras matéricas y abstractas. He incluido fotografía, escultura, instalaciones, performance. Es decir, he reunido objetos y procesos. Presento 74 artistas de muy diversas generaciones y de muy diversas formaciones académicas, muchos de ellos autodidactas, y aproximadamente del 90% de la mayoría de las 128 que se presentan son figurativas. Es una instalación de Milton Doño, donde él da su visión de 1932. Es una instalación es la apropiación de un espacio, no es una fotografía, no es un cuadro, es un espacio en sí que ha sido apropiado y transformado por el artista. Y se vale para transformarlo de un sinfín de medios, ¿verdad? Por ejemplo, acá está compuesto por ropa, por libros, pañuelos y sombreros. Y eso lo podemos encontrar en cualquier mercado de San Salvador. El artista los compra, se apropia de ellos y con ellos crea una obra determinada con un mensaje determinado. Eso es una instalación. La obra versa sobre la masacre de 1932. Más adelante vamos a ver cómo nos hemos especializado en masacres y en asesinatos, incluso asesinatos de mandatarios, asesinatos de compañeros poetas como Roque Dalton. Muy simpática nuestra historia. El arte de contenido social se caracteriza fundamentalmente por abordar al ser humano y a su entorno, alejado de temas mitológicos y metafísicos. Se enfoca sobre la realidad, sin dejar afuera la imaginación y la fantasía. Se centra en el humanismo orientado hacia la idea de emancipación del ser humano a sus ideales plurales y democráticos. Esa obra es del maestro Carlos Cañas, se llama El Zumpul, una masacre que se realizó en el río del mismo nombre a principios del 81, cuando el FMLN lanzó la ofensiva. Y es una obra que crispa los pelos. Podríamos decir que el maestro Cañas ha exagerado con el tumulto de cadáveres y de pedazos de gente, pero no exageró en absoluto. Fue una masacre realmente horrible. Ahí está denunciando Cañas la violación a los derechos humanos. El libro se compone de varias partes. Una de ellas es el gobierno. Los artistas lo interpretan de diferente manera. Y esta obra que vamos a ver aquí, ahorita la vemos, se llama El juego mítico de la guayaba, y es de Antonio Bonilla. Una forma de acceder al poder era por la violencia. Y aquí vemos a dos gorilas disputándose la guayaba que pende de un delgado hilo. La guayaba, en términos nuestros, estoy hablando de los que cuando vimos en la política en los años 70 o 80, la guayaba era el poder.
Y aquí hay dos gorilas disputándose la guayaba. Es una imagen realmente repugnante. Hay seres monstruosos, hay seres con cabezas de cerdo, y es un tumulto de gente. No falta quien está tirado en el suelo con los ojos vendados. Esa era una forma de acceder al poder por los golpes de Estado. Aquí hay un breve repaso de la violencia en nuestro país. El levantamiento de Anastasio Aquino, un episodio de violencia estructural post-independentista ocurrido el año 1832 durante el gobierno de Mariano Prado. La masacre del 22 de enero de 1932. Esa imagen que ven ahí es el líder indígena Feliciano Ama, ahorcado por las fuerzas del gobierno en una plaza pública. Otro hecho violento es el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo. Mientras escuchaba la banda de los supremos poderes en una plaza pública, por detrás intentaron rajarle la cabeza a machetazos y, como si fuera poco, dispararon sobre él. Capturaron a los hechores, los fusilaron, los mataron. Otros supuestamente se suicidaron en la cárcel. Bonito el país, ¿verdad? Los golpes de Estado se desarrollaron de 1931 a 1989. El primer gobernante en sufrir un golpe de Estado fue Arturo Araujo. El segundo golpe de Estado fue contra el general Maximiliano Hernández Martínez. El tercer golpe de Estado fue dado al general Salvador Castaneda Castro. Al coronel José María Lemos le fue dado un cuarto golpe de Estado. Lo derrocó una junta de gobierno con aspiraciones democráticas. El 26 de octubre, militares jóvenes y civiles orquestan un golpe de Estado que derrocaría al coronel José María Lemos. Conformaron una junta de gobierno. Esta junta de gobierno duró poco. El 25 de enero, el directorio cívico-militar de extrema derecha la derrocó. Al general Fidel Sánchez de Hernández intentaron derrocarlo, un militar y un civil de la democracia cristiana. El golpe falló, los expulsaron del país. El 15 de octubre del 79 se dio el último golpe de Estado, derrocaron al coronel Carlos Humberto Romero. Lo derrocó una junta cívico-militar. Esa es una obra de Carlos Cañas, donde expresa la esencia de esas juntas de gobierno que en realidad siguieron masacrando al pueblo. El maestro Carlos Cañas hay que tenerle mucho respeto. William Chillén nos presenta una pintura, hipnosis colectiva, bajo la forma de un circo. Ahí está la obra de Chillén. Y esa obra fue pintada a pocos años de los acuerdos de paz. ¿Por qué lo representa como un circo? Porque en épocas electorales era usual que los partidos políticos de contienda regalaran delantales, camisetas con su logo incorporado, regalaban escobas, regalaban cántaros, a sus partidarios les compraban pollo campero, algunos llevaban hasta bailarinas y música disco a sus concentraciones.
Nayib Bukele llegaba en patinete eléctrica a sus concentraciones. Es decir, es todo un circo realmente, todo un circo. Esa es la política en nuestros medios. El militarismo, el modelo contrainsurgente y la guerra. El militarismo tiene la particularidad de convertir a las Fuerzas Armadas de un país en un grupo políticamente gobernante al servicio de las clases dominantes. En El Salvador se inquistó en el poder a partir de 1931 y no cesó hasta 1979. Bukele ha incrementado el despliegue del ejército y la Policía Nacional para el control de territorio en el combate a las maras, pero hizo recortes presupuestarios a las carteras de educación y salud, recortes a los proyectos sociales, incrementando el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Esta obra es de Juan Carlos Rivas, quien para construir un genocida. Es una obra matérica. Todos sus componentes los podemos encontrar en cualquier almacén. El artista los compra y trabaja con ellos una visión de lo que quiere expresar. Esa es una muestra de cómo los artistas interpretan el militarismo en nuestro país. El militarismo en El Salvador y América Latina es una estrategia norteamericana desarrollada por la doctrina de seguridad nacional, impulsado durante la Guerra Fría. Su objetivo es brindar apoyo económico y político a los regímenes de facto de América Latina, violadores de los derechos humanos, como una manera de asegurar el patrio tercero de los Estados Unidos. Un instrumento en el impulso de estrategia fue la Escuela de las Américas, asentada en territorio panameño entre el 46 y el 84. Ahí se graduaron en técnicas de contrainsurgencia 60.000 policías y militares de 23 países de Latinoamérica. Esa es una obra de Ronald Morán. Es matérica, es una instalación, no es un cuadro, y es un laberinto formado por soldados. Las características del laberinto es que uno entra en él y se pierde. Le cuesta mucho salir de ahí. Cuesta mucho salir del militarismo. La escultura de Negra Álvarez se refiere a los miles de lisiados de ambos bandos que perdieron parte de su cuerpo en el combate. La cantidad de lisiados de guerra de ambos bandos alcanza la cifra de 20.000 personas de ambos sexos. Esta es la obra de Negra Álvarez. Ella trabaja con troncos que encuentra en la finca. No es que tala los árboles, los encuentra ya botados, pero ella los recoge, los trabaja, los pigmenta. Algunas veces ayuda a darle forma. Y aquí nos está presentando la imagen de un lisiado de guerra, que dicho sea de paso, ahorita los tienen en la calle, porque están tratando de disolver su organización. Les están atropellando todos sus derechos. Esta obra a mí me encanta mucho. Es una obra matérica, no es una instalación, podríamos decir que es una escultura. Es de Ricardo Flores, se llama El Tirano. ¿Verdad? Claro, tiene mandíbula humana, pero el resto y sobre todo el cerebro del militar es de un troglodita, es de piedra. Armas de conquista de Rebeca Tobar. Rebeca trabaja la cerámica, hizo ese juego de granadas y las dispuso como pines de juego de boliche. Este ganó un segundo lugar compartido en la Bienal de Elisi en Honduras.
Obras muy curiosas, son obras matéricas. Ricardo Flores me da una recarga. Aquí entra en juego la ironía, ¿verdad? Una recarga de teléfono y una recarga de balas. Muy fino su lenguaje, muy irónico, pero va al punto. Gabriel Gallego, de la serie Che, Juegos Inestables. Se supone que las inyecciones son para curar a las personas, ¿verdad? Pero aquí nos están inyectando la violencia. La represión. Una de las causantes del conflicto armado en El Salvador fue la represión. Ante toda manifestación de descontento y ante todas manifestaciones de organizaciones populares y de personas exigiendo sus derechos, eran reprimidos brutalmente. En la década de los años 70 era usual que en una manifestación fueran atacados por fuerzas combinadas y quedaran 10, 15 gentes tiradas en la calle, asesinadas a balazos. Esa obra es un grabado de Camilo Minero, un artista muy importante. La Pinacoteca tiene varias obras de él, es un honor tener obras de él. Es el único artista que tiene obras en el Arte Museo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en el Museo del Hermitage en Rusia. Muralista, tiene murales en Nicaragua, en Cuba, en El Salvador, Naciones Unidas, en su sede en Nueva York tiene un mural de él. Y de lo que está hablando es de la libertad de expresión, que siempre ha sido coartada. De nuevo, la instalación de Milton Bloño se refiere a 1932 y la estoy contrapunteando con esta obra de Martibón Galindo que se llama Esos fueron los días. Una es en el 32 y otras son en los tiempos recientes, pero el martirio del pueblo es el mismo. Esta escultura de Sara, Detención Involuntaria, me llamó mucho la atención. Son 3 rostros que tienen los ojos vendados. Esa es una técnica de la contrainsurgencia para crear zozobra en las personas detenidas, que no sepan a dónde están y que no sepan a dónde la llevan. Eso es parte de lo que se llama guerra psicológica. Eso iban los militares a estudiar a la Escuela de las Américas en Panamá y lo ponían en práctica aquí en El Salvador. De la guerra, de Bernardo Crespín, es realmente una obra espeluznante, realmente. Los seres que están ahí están correctos en sus caras, con ojos desbordados, el entorno es oscuro, y así terminamos muchos después del conflicto armado, psicoseados. La violencia estructural es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Consiste en agredir a un colectivo desde la misma estructura política y económica. Así se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad e incluso la muerte de la población. Nosotros vivimos en un régimen de violencia estructural. Hay varios tipos de violencia, hay violencia cultural también, pero la violencia estructural es palpable todos los días.
Aquí hay una obra de Salvador Yor, Homo sapiens, años 70. Y lo que vemos ahí a un lado derecho son soldados y disparando y una persona tendida en el suelo. Y esa es una obra excepcional de Salvador Yor. Él no suele abordar estos temas, pero ha sido tan fuerte la realidad que difícilmente un artista puede escaparse de expresar su repulsa. La pobreza. Mientras 2.6 millones de personas viven en la pobreza multidimensional, un pequeño grupo vive en la opulencia. Cito el informe de Oxfam. 160 millonarios en El Salvador acumulan riqueza equivalente al 87% de la producción nacional. Búsquenlo en internet, ese estudio de Oxfam. Excelente. Nosotros creemos que en El Salvador hay pobreza. Si hubiera pobreza no hubieran tantos millonarios. Lo que hay es una mala distribución de la riqueza, una injusta distribución de la riqueza. La fortuna junta de estas personas alcanza los 21.000 millones de dólares, lo que equivale al 87% del Producto Interno Bruto Nacional. Esa obra es de Camilo Mineros, se llama En busca de trabajo, es un impasto. El impasto es una técnica ideada por Camilo en circunstancias muy especiales. Él empezó a trabajar el impasto en Managua, Nicaragua, y yo vivía ahí en ese tiempo. Yo vivía ahí corto tiempo. Era la época del bloqueo feroz norteamericano. Los Estados Unidos habían minado los puertos de Nicaragua, tanto del Pacífico como del Atlántico, para que no pudiera recibir ayuda de ningún país del mundo. Entonces no había con qué pintar, no había óleo, no había acuarela, no había témperas, no habían acrílicos, costaba hallar pinceles. Y Camilo, con aquella ansia de pintar, entonces empezó a experimentar con tintes minerales, yeso y goma arábica. Así creó una pasta y la aplicaba con paleta. Los salarios de hambre del grueso de la población contrastan con los salarios de los diputados de la Asamblea Legislativa. Veamos un ejemplo. Rodolfo Parker Soto es, en aquel tiempo que yo escribí el libro, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Ha declarado poseer propiedades por un valor de 2.167 mil millones de dólares. Tiene un salario como diputado de 4.025.72 centavos. Dice gastar 134.25 centavos diarios. Rodolfo Parker fue señalado por la Comisión de la Verdad por ocultar pruebas y encubrir a los militares que asesinaron a los padres jesuitas. Suceso ocurrido el 16 de noviembre de 1989. Rodolfo Parker es el único diputado en aquel tiempo del PDC que tiene 40 asesores. 40 asesores para una sola persona. Hombre, o ese hombre es incapaz o es un sinvergüenza. Quizás las dos cosas. Esa obra es de Roberto Velara. Es un grabado en neolite. Y lo que nos está presentando son las escenas cotidianas que vemos en la calle, aunque ahora han limpiado a los vendedores, pero se rebuscan. Vayan al mercado central y ellos buscan sus esquinitas y volvemos a ver esas mismas escenas. Son economías de subsistencia, ¿verdad? Porque la gente prefiere trabajar en la calle y asolearse
en vez de andar asaltando y robando, aunque otros roban desde las estructuras del Estado. En la página web de Estrategia y Negocios Centroamérica y el Mundo señala que la diferencia salarial por género en El Salvador aumentó 4% en los últimos 12 años. En las desigualdades de género genera violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de la población LGBTI y incluimos ahí a las trabajadoras del sexo. Esta es una obra del Carto Valencia, se llama Violación. Ahí está el monstruo enorme, tiene acurrucada a la mujer y la va a violar enfrente y a la vista de medio mundo. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTI, el salario promedio mensual devengado por hombres es de 333.05 y el de las mujeres 276,60 centavos, por lo que la diferencia es de 56.45 a favor de los hombres. Amanecer Solidario en su página web acota que el sexo femenino le son asignados trabajos de baja calidad y bajo prestigio social y sufren condiciones de trabajo pocos favorables. Ese es un trabajo de Alexia Miranda, es una obra matérica. Alexia consiguió un corte longitudinal de una casa con el que juegan las niñas, con las muñecas. Hizo muñecas de trapo y las colocó en ciertas actitudes que señalan el trabajo para el cual tradicionalmente en la sociedad salvadoreña es asignado a las mujeres. La Celestina de Antonio Bonilla. Esa es parte de la violencia estructural que vivimos nosotros. Agresión sexual, serie El Camino de la Bestia, de Alfredo Virgen, que hizo una serie de grabados sobre la bestia. La bestia es aquel tren en el que se suben los migrantes y arriesgan su vida para ingresar a Estados Unidos. Esas mujeres son víctimas de violencia sexual en el camino. De nuevo Sara, los cautiverios de la mujer. La mujer muy bonita allá arriba con sus chonguitas, su vestidito, muy tranquila, pero tiene su corazón atrapado, prisionero. Esta obra es de Tello Orellana, se llama Atada 2. Y Tello ha venido trabajando una serie de obras que versa sobre la violencia estructural hacia la mujer, ¿verdad? Cuando las grandes transnacionales que se dedican a los productos de belleza, incluido los concursos de Miss Universo, que no son más que una expresión machista aborrecible realmente, le dicen a las mujeres que para que sean bellas tienen que medir 90 de busto, 60 de cinturas y 90 de caderas. Si no, no son bellas. Entonces se someten a tratamientos terribles, a unas dietas espantosas, ¿verdad? Entonces Tello Orellana lo grafica así: son las nalgas de una mujer amarrada con una cinta métrica. Es fotografía. Aunque la violencia de género ha disminuido en comparación a 2018, en el país se cometieron 2.398 homicidios y 230 feminicidios de enero a diciembre del 19.
Este observatorio señala el aumento de 560 a 676 mujeres desaparecidas, un aumento del 17% más, lo que equivale a 116 personas desaparecidas. Ahora, todo ese tipo de información es imposible conseguirlo sobre la gestión actual y sobre los tiempos actuales. El gobierno de Bukele se ha dedicado a destruir todo lo que nos pueda dar información del estado social y económico del pueblo salvadoreño. Destruyó el DIGESTE, Dirección General de Estadísticas y Censos. Estos se dedicaban a mapear el estado en que se encuentra el grueso, la población salvadoreña en realidad. Llegan a una población, por ejemplo, y mapean cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, y estos divididos por edades, si son analfabetas o no, si son analfabetas por desuso. Porque una cosa, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en un pueblo y me topo con una realidad. Los hipotes van a la escuela, solo hay un bachillerato, pocos logran salir de bachiller, pero no pueden comprar un libro, porque es muy caro para ellos. Un libro de 5 pesos es carísimo. No pueden ni comprar los periódicos, que vale 60 centavos. Ellos prefieren comprar con 60 centavos una libra de frijol. Entonces ya no leen. Y al cabo del tiempo son de nuevo analfabetas por desuso. Y esa es la realidad en nuestro país. Esta es una obra de Mayra Barraza, El sueño de la razón, y nos presenta partes de cuerpos de mujer. Es usual o ha sido usual en El Salvador encontrar mujeres desmembradas, tiradas en los parques, envueltas en bolsas plásticas a la orilla de las carreteras. Así lo expresa Mayra. Es violencia estructural. Esta obra es de Denise Reyes, es un performance, bolsa de colores para basura. Denise creó, ella misma cosió esa bolsa de plástico enorme y se fue a tirar a un costado de la iglesia de San José, no en la acera, sino que en la cuneta de la calle. Solamente dejaba de fuera sus pies amarrados. Es un video. La gente pasaba y la volteaba a ver así, no se acercaba por temor, ¿verdad? Por temor. Hasta que tampoco se detenían a verla, solo pasaban de voladita. Ahí, si te vi, ya no me acuerdo de eso. Hasta que un policía municipal se acerca, llama a 2 policías nacionales para que se hagan cargo de la situación, rompen la bolsa y se dan cuenta que ella está viva. Entonces ella se levanta y presenta una carta en que le habían autorizado a presentar una obra de arte en ese lugar, si no se lo hubieran llevado presa. Ahí estaba denunciando la violencia contra la mujer. El performance se caracteriza por la actividad que desarrolla el artista, que puede involucrar en el happening, por ejemplo, puede involucrar a la gente que se encuentra alrededor, pero en el performance no. El artista genera una actividad y a través de eso se expresa. Este es al revés, ¿verdad? Lo que ella con su inmovilidad provoca es la movilidad de todo lo demás, porque allí no está, pero llegaron radiopatrullas y ambulancias. Ella generó toda una acción por su inmovilidad. Las maras es un fenómeno de origen complejo. La injusta distribución de la riqueza, niveles altos de pobreza, exclusión de la educación, la falta de acceso a servicios básicos, segregación familiar, familias disfuncionales, repatriación de pandilleros de Estados Unidos.
lo podemos ubicar dentro de la violencia estructural que genera el Estado contra su propio pueblo. Dani Zabaleta, lección número 2. Es una pizarra negra colgada en una pared y lo que Dani ha hecho es escribir con yeso lo que leemos ahí. ¿Verdad? Mi mamá no me mima, me mima mi Mara. M-A-R-A, mano, Mara, mapa. Está hablando también de cómo las maras han ido penetrando los centros educativos. Bueno, las maras han penetrado la política. Altos dirigentes del Partido Arena y FMLN han sido señalados de pactar treguas con fines electorales, pagando a las maras fuertes cantidades de dinero. En Sin Crimen señala a José Elías Hernández, exalcalde de Apopa, Miguel Ángel Jaime, exalcalde de Usulután, José Manuel Turcio, exalcalde de Jucuapa, Hugo Valmore Juárez Sánchez, alcalde de Monte San Juan en aquel tiempo, departamento de Cuscatlán, José Rodolfo Antonio Hernández, alcalde del Congo, Cristóbal Benítez Canales, alcalde de San Francisco Botera. Estos han sido capturados por sus nexos con las maras. Dos personajes políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido señalados por sus nexos con narcotraficantes. Óscar Ortiz con José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, a través de la empresa Desarrollo Montecristos. Esta es una investigación que realizó el Faro. Sigfrido Reyes, asociado con Asmael Arturo Bercián Riveras, alias Coronel Bercián, conocido traficante de drogas. La corrupción ha penetrado a los altos niveles de las dirigencias políticas. ¿Por qué ha penetrado a las dirigencias políticas? Porque los dirigentes políticos no tienen principios. No todos, algunos no tienen principios, no tienen claridad ideológica. Abrirse y escribir camuflaje para transporte público. Aquí por un collar, por una pulsera, por un arito, por un celular, nos pueden matar. Entonces, Esquivel dice que para que no te roben el celular, lo mejor es apagarlo y meterlo en la bolsita de compras cuando vas al mercado. Difícilmente te quieran asaltar por quitarte una piña, ¿verdad? O una libra de papas. Pese a la captura masiva de mareros, el fenómeno continúa existiendo en menor intensidad, pues se ha atacado la manifestación de un fenómeno social generado por la violencia estructural del Estado, sin dar ningún paso concreto en solucionar el origen de dicho fenómeno. El gobierno de Bukele ha liberado dirigentes de Mara en forma irregular. Telesur ha señalado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado en el 2023 la captura del líder de la Mara Salvatrucha, Elmer Canales Rivas, conocido como el Groc, quien afirma que fue la administración de Bukele la que lo sacó irregularmente de prisión el 19 de noviembre del 2021 y lo transportó en carro oficial sin pasar por aduanas a Guatemala. Así estamos. Combato a las maras, pero transo con los dirigentes y los libero, los pongo a salvo. Y esa es obra de Alex Cuchilla, Ángel Caído. De esas hay varias versiones.
versa sobre las maras y de los niños reclutados por las maras. La diáspora se produce por falta de oportunidades laborales, la pobreza, la marginación, la exclusión social, la violencia, que cuando emana de instancias estatales o de las clases económicamente dominantes permanece en la impunidad. En su investigación, la Fundación Heinrich Böll-Stiftung afirma: los efectos directos de la violencia recaen fuertemente sobre las poblaciones más vulnerables, que ven imposibilitadas garantías de justicia, reparación y vida digna, donde prevalece la violencia en todas sus formas de expresión. Víctor Hugo intentando ser blancos, ojos azules. Es una serie de fotografía, es una crítica a los que emigran en Estados Unidos y quieren parecer gringos, sin lograrlo. ¿Verdad? Es lo peor, sin lograrlo. Esta es otra forma de emigrar. Los desplazados durante la guerra, un desplazamiento forzado. Esa es obra de Julio Reyes. Ya murió Julio. Lástima. El Salvador tiene 1.600.739 migrantes, lo que equivale al 24,1% de su población total. La ONU los clasifica por sexo. El 89,28 radica en Estados Unidos, el 3,20 en Canadá y el 1,13 en Guatemala. Esta es una obra de Tello Orellana, es una instalación fotográfica. Son fotografías de cuerpo de hombre y de mujer, fragmentado, colgando de un hilo de pesca, casi invisible. Y se refiere a la fragmentación social que nosotros vivimos en El Salvador. Por ejemplo, yo tengo parientes en México, Estados Unidos, Canadá, España, Suiza. Hombre, mi familia está fragmentada, está dividida, está hecha a pedazos. A eso se refiere Tello Orellana con esa obra. El medio ambiente. La FAO afirma que el Estado salvadoreño cuenta con una reducida superficie destinada a manejos forestales, en parte por la falta de coordinación entre las instituciones pertinentes, pero sobre todo por la falta de voluntad política. La obra que vamos a ver se refiere a la contaminación visual. Caminemos por el Boulevard de los Héroes, nos vamos a dar cuenta de cómo está invadida de anuncios, a veces anuncios de los más tontos. Pero hay diversos tipos de paisaje, ¿verdad? Hay paisaje rural y hay paisaje urbano. Pero ahí no podemos ver el paisaje urbano por la cantidad de rótulos que hay sobre esa avenida. A eso se refiere Mauricio Esquivel. Rodrigo Guardado aborda una tragedia social. El 13 de enero del 2001, un terremoto sacudió San Salvador. La zona más afectada fue la cordillera del Bálsamo, cuando un alud se desprendió soterrando a más de 480 personas, habitantes de 100 viviendas en la colonia Las Colinas. El presidente salvadoreño del partido Alianza Republicana Nacionalista, Francisco Flores, que gobernó el país entre el 99 y el 2004, recibió una millonaria donación del gobierno de Taiwán para los afectados del terremoto. Flores debió nada más
10 millones de dólares a sus cuentas personales y otros 10 millones a las de su partido. A punto de ser juzgado, ocurre su muerte repentina. Es el único mandatario que ningún instituto gubernamental, ¿verdad?, certificó su muerte. Nadie certificó que el hombre había muerto. Pero había un ataúd cerrado, por supuesto, en una sala de velas y lo llevaron a enterrar. Pero nadie sabe a ciencia cierta si ese fue circo o no. Muchos creemos que fue un circo. En este momento los artistas han utilizado los símbolos patrios para expresarse y no precisamente el día de la independencia nacional, ¿verdad? Aquí vamos a ver una obra de Roberto Galicia, Bandera, año 1984, una obra excepcional en Galicia porque él rehuye abordar temas sociales y políticos. Él pinta otras cosas. Si lo hace bien o lo hace mal, no es lo que estamos hablando. Pero esta obra sí me llamó la atención porque presenta la bandera nacional pendiente de un delgado hilo, maltrecha, rota, arrugada, ¿verdad? Y con un entorno negro tenebroso. Esta obra me encantó. Se llama Lavanderas, de Carmen Elena Trigueros. Aquí Carmen juega con las palabras. La bandera del símbolo patrio y la bandera de la mujer que lava ropa. Y en realidad la patria necesita ser lavada. Tiene ya muchas impurezas. A propósito de eso, el poeta Roque Dalton nos dice: necesitas bofetones y electrochocs, psicoanálisis para que despertes a tu verdadera personalidad. Vos no sos don Rafael Mesallado ni el coronel Medrano. Habrá que meterte en la cama a pan de dinamite y agua, lavativas de cóctel molotov cada 15 minutos. Así se refiere Roque Dalton de la patria. Realmente tenemos mucho que limpiar. La paz y la libertad. Se busca algo que se ha extraviado, pero que existe y se ha perdido, y conservamos la esperanza de encontrarlo. Se evoca algo que ha dejado de existir, pero que se anhela su presencia. De esto nos hablan estos dos artistas, de la libertad y la paz tan deseada y merecida para el pueblo salvadoreño. Esta es una escultura de Eduardo Flores, es una escultura abstracta en mármol, búsqueda de la paz. Les va a llamar quizás un poco la atención la forma en que está estructurado este libro, ¿verdad? Habla de la realidad nacional, de la pobreza, de la miseria, de la violación a los derechos humanos, de la explotación, del hambre, de los abusos, ¿verdad? Y de cómo los artistas interpretan esa realidad. Esta es una obra de Alberto Merino, se llama Evocación. Este es el listado de los 74 artistas de los cuales yo escogí obras para trabajar este libro. Y esta es una instalación de José David Herrera que se llama Oasis. Lo presentó en una plaza pública, y el oasis son vasitos de plástico puestos en la acera, llenos como un poquito de agua. Es una crítica a la deforestación, al medio ambiente tan maltratado en nuestra sociedad. A mí me da repulsión, la verdad,
Cuando uno viene de Quesaltepeque y entrando por esa carretera, uno ve a mano derecha que están construyendo sobre los reservorios de agua, los Poma, una enorme colonia. Se van a acabar el reservorio de agua. ¿Eso a quiénes les va a afectar? A la población. Pero a ellos eso no les interesa. A ellos lo que les interesa es el dinero. Bueno, aquí terminamos con esta presentación. Bueno, felicidades por la presentación del libro. Interesante cómo presentas nuestra historia nacional a través del quehacer de los artistas. Quizás un punto que me gustaría que nos aclararas es específicamente cómo es el proceso para citar a los artistas y citar la historia nuestra. O sea, porque el título se llama del libro Arte de Contenido Social, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son específicamente estos 74 artistas? Por decir algo, es un hecho bien puntual, histórico, y esa es la obra que remite al hecho como tal, o cómo. O sea, eso es lo que no me queda claro a mí. Pregunto porque conozco otros artistas que tienen un trabajo más constante, más de desarrollo de contenido social en su obra, y no están aquí. Por ejemplo, por mencionar algunos, bueno, maestro Héctor Hernández, al cual se le rindió aquí un homenaje el año pasado, Oscar Vázquez, por ejemplo, dentro de los jóvenes contemporáneos, Kevin Baltasar, Oscar Pérez, que tienen un discurso netamente más consistente, considero, de desarrollo de contenido social en su arte. Entonces, me queda esa duda: ¿cómo has hecho para citar a los artistas conforme a los hechos históricos que tú desglosabas ahí, y por qué no están ellos? Bueno, te voy a decir una cosa. Hace un par de años yo tenía un segmento en el programa de la Secretaría de Arte y Cultura, y era sobre la vida y obra de los artistas. Y una vez me preguntaron por qué había omitido al maestro Noé Cancura, siendo tan importante para la plástica nacional. Entonces yo le contesté que si yo con gusto hago algo sobre Noé Cancura, pero yo no encontré de Noé Cancura ni un catálogo. La mayoría de estas obras yo las he tomado de catálogos. Oscar Pérez no tiene un catálogo. Me gustaría, pero ¿de dónde sacó la obra? ¿Verdad? Yo tengo que citar de dónde he sacado la obra. A los artistas quieren que algunos me brindaron cortésmente las imágenes, otros no. Ahorita estoy escribiendo un libro de pintura fantásticas en El Salvador. Le escribí a 4 artistas, 2 hombres, 2 mujeres, solicitándole los datos de la imagen que me había llamado la atención. Eso fue hace 3 semanas. Ni siquiera me respondieron. Nada les costaba decir: mira, loco, esa se llama tal y tal, la hice hace 4 años. Yo parto de lo que encuentro, sobre todo de catálogos. Por ejemplo, hay bancos que tienen catálogos excelentes de su colección. Hay centros culturales, por ejemplo, y podría ser una crítica, como el Centro Cultural de la Embajada Francesa, que hace actividades de arte, pero al final no te da ni una hoja suelta donde quede constancia de que esa actividad se hizo y que vos podás ver por lo menos 5 obras de las que se expusieron. Entonces muchos artistas se exponen y no dejan constancia de su actividad, ¿verdad? Y esa es una causa. Yo tengo que citar de dónde tomé las cosas, porque si no lo cito me pueden demandar con justa razón. Pues sí, tienen la razón, me pueden poner una demanda. Ahora, si yo busco y no tengo catálogos, ¿y de dónde? Pues es como el caso de Noé Cancura. Yo sería feliz haciendo algo de Noé Cancura, pero aquí vas ahora al Ministerio de Cultura,
tienen 2 o 3 obras de Noé Cancura en la colección nacional, pero no tienen nada más. No me pudieron proporcionar ni siquiera 15, 20 obras, fotos de obras de Noé Cancura. El Estado no tiene registro de nada. Entonces es difícil a veces, si se cometen injusticias, como vos bien señalás, al omitir a alguien. Pero si no tenés de dónde agarrar, ¿qué vas a hacer? ¿Alguna otra inquietud? ¿No ves? Pues yo en parte estoy de acuerdo también con nuestro querido amigo. Pero también, o sea, yo siento que lo que más me ha impactado y que soy parte de esa realidad que tú estás planteando aquí, creo yo que como documento, o sea, para los jóvenes, o sea, es vital que se conozca todo lo que se ha narrado. O sea, yo no me detengo tanto en la parte de las artes como tal, porque como decía él, faltan un montón de gente, un montón. O sea, entonces sería de que los mismos jóvenes trataran de investigar quiénes son los que hacen falta, porque como él decía, Noé Cancura, las Julia Díaz, un montón de gente que no están, ¿verdad? Pero como te digo, yo no me detengo necesariamente en eso. O sea, de verdad que es un gran esfuerzo, es un gran logro, pero ante todo que tú narres estos hechos históricos de la realidad que hemos vivido y que estamos viviendo. O sea, para mí eso es vital, o sea, porque de repente pareciera ser que como que estamos en una burbuja que nos envuelve y que evadimos esa realidad. Y, o sea, estoy hablando no solo de la sociedad entera, sino que los artistas como tales también no abordan esta realidad del entorno, que en su momento, tú te detuviste bastante en Bonilla, porque Bonilla antes, durante y ahora está inmerso en ese lenguaje. Lo mismo Nolasco, que aquí está también, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pues. O sea, pero yo sí me quedo, como te digo, en la narrativa, cómo se ha manejado, porque se desconoce, hay un montón de cosas que se desconocen y entonces te termina como quien dice de abrir los ojos a dónde es que estamos parados, ¿verdad? Por eso, gracias. Nada más narrando lo que tú dijiste, que yo como veo que tú lo has armado, has hecho un recuento de la historia apoyada por la obra de los artistas, ¿verdad? Eso básicamente es el libro que voy a ver, es una narración de nuestra vida, de nuestra historia y lo que los artistas han tomado para documentar ese momento histórico con los trabajos que tú has encontrado. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Bueno, si no hay más, pues damos por terminado. Yo les agradezco un montón que hayan acompañado, que hayan tenido la paciencia, porque esta no es una forma usual de presentar un libro de arte, ¿verdad? Yo sostengo una tesis que el arte parte de la realidad, ¿verdad? Y el artista interpreta cada quien a su manera.